Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla académica. Un tema, digamos que de pronto no somos tan fuertes en este conocimiento. Corresponde a controversias en la enfermedad de células falciformes. Va a ser presentada pues, por el doctor Alejandro, que está experto en el tema el día de hoy, y el asesor, el doctor Alejandro Colonia. Doctor Alejandro, está aquí. Listo. Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Vázquez. Yo soy médico residente de segundo año de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. Y el día de hoy les vengo a presentar la charla titulada Controversias en enfermedades de células falciformes. Antes de iniciar, quiero entonces extenderle un agradecimiento al doctor Alejandro Colonia, quien fue mi asesor durante toda la realización de esta charla. Acá entonces les presento la tabla de contenido de lo que va a ser nuestra charla durante todos estos más o menos 40 minutos que vamos a hablar alrededor de este tema. Inicialmente voy a hablar, digamos que de las generalidades de la enfermedad de células falciformes y posteriormente voy a ir empezando a tocar puntos críticos en el manejo de esta condición clínica y lo vamos a hacer a través de unas preguntas. Y estas preguntas son las siguientes. ¿Es necesaria la suplementación de hierro? Tromboprofilaxis universal o selectiva, transfundir para prevenir o solo para tratar, hidroxiuria prohibida o necesaria, vacunar o confiar en la inmunidad previa, requiere antibiótico profiláctico, requiere uso de aspirina y por último, ¿cuándo finalizar la gestación? Una vez terminemos de resolver estas preguntas, voy a dar unas conclusiones que en sí van a ser la respuesta a cada una de estas preguntas y digamos que esto lo creamos en consenso con todo lo que dicen las guías y lo que dice la medicina basada en la evidencia. Entonces, para empezar, la enfermedad de células falciformes, recordemos que es una hemoglobinopatía autosómica recesiva en la cual tenemos una alteración en un solo aminoácido, va a haber un cambio del ácido glutámico a la valina en la subunidad beta de la hemoglobina. Esto entonces va a generar un cambio constitucional en la forma del eritrocito, dándole esa forma característica de S o en forma de os. Esto, por consiguiente, va a favorecer la hemólisis, la adhesión endotelial y la vasoclusión. Cuando vamos a mirar cómo están los datos epidemiológicos alrededor de esta condición clínica, vemos que en Estados Unidos más o menos 100,000 personas tienen el diagnóstico de enfermedad de células falciformes. Cada año a nivel mundial nacen alrededor de 300,000 niños con diagnóstico de enfermedad de células falciformes y se presume que el 75% de estos casos los encontramos centralizados en África subsahariana. Y también hemos visto que hay un comportamiento al alza en esta condición clínica y para el 2050 se presume que podrían haber más o menos 400,000 neonatos con este diagnóstico. En este mapa vemos cómo es la distribución a nivel mundial de la prevalencia de la enfermedad de células falciformes, encontrando, como les decía previamente, una alta carga en África subsahariana con más de 5 millones de casos, seguido por India con más de 1 millón de casos, posteriormente con el norte de África, y cuando vamos a mirar más hacia nuestro territorio, vemos cómo América Latina tiene una carga de enfermedad de más o menos 85,000 casos. Hablando un poquito en cuanto a la fisiopatología, entonces, como les decía inicialmente, el punto crítico en esta condición es que hay esa mutación que genera el cambio de ácido glutámico a valina en la subunidad beta de la hemoglobina, ¿cierto? Y esto va a tener unas implicaciones muy importantes en la configuración del eritrocito. Cuando el eritrocito entonces está expuesto a un ambiente bajo en oxígeno, esa valina va a tomar digamos que una característica o un comportamiento hidrofóbico y va a empezar a unirse uno con otro. Esa unión o esa aglomeración de valina tiene un nombre específico en esta patología y es la polimerización, ¿cierto? Cuando se empiezan a unir, esto va a formar unas fibras cada vez más rígidas y más largas que van a empezar a deformar la membrana del eritrocito y a su vez el citoesqueleto del eritrocito. Y
después de ese proceso cada vez más de alargamiento, pues va a tomar la forma característica que conocemos en el eritrocito en forma de os o en forma de S. Inicialmente, cuando el cambio en la oxigenación se logra restablecer, digamos que vuelve otra vez la oxigenación normal, el eritrocito es capaz de volver a su estado normal, digamos que a su forma original, pero cuando esto se perpetúa, el eritrocito no es capaz de compensar ese cambio, queda constantemente ya de forma permanente, por decirlo de alguna manera, en esa forma de os, porque en ese cambio de estirar y volverse a reacomodar, pierde agua, iones muy importantes, y dentro de estos está el potasio. Listo. Una vez queda en esa forma alargada, el eritrocito es mucho más susceptible a hacer hemólisis, y una vez hace hemólisis, como ya todos sabemos, pues va a tener liberación del grupo hemo y además va a liberar una enzima muy importante que es la arginasa. La arginasa, para resumirles el cuento, va a tener un impacto directo en la disminución de óxido nítrico. Cuando tenemos disminución de óxido nítrico, pues ¿qué va a pasar? Va a aumentar la vasoconstricción, y como ese eritrocito ya está alargado, pierde las características reológicas del eritrocito propiamente dicho, o sea que no es capaz de formarse cuando está pasando por esos capilares y esos vasos de muy pequeño calibre. Más la vasoconstricción, eso es igual a vasooclusión. ¿Listo? Además, pues hay un aumento de las moléculas de adhesión y eso genera hemólisis. Un dato muy importante es que recordemos que los eritrocitos normalmente tienen una vida media de 120 días, pero cuando toman esta forma de drepanocitos o en forma de os, tienen una vida media de más o menos entre 10 a 20 días, o sea, tienen un recambio mucho más rápido, por eso se genera la anemia y la hemólisis. Listo. Dentro de esto, entonces, tenemos unos genotipos que van a ser muy importantes. Dependiendo de cómo se presente, vamos a ver unos genotipos homocigotos y heterocigotos. Dentro de los homocigotos, pues el que se presenta es de hemoglobina SS, como se lo señalo acá. ¿Y por qué es importante y se lo resalto? Porque este es uno de los que va a presentar manifestaciones clínicas más severas. Y dentro de los heterocigotos, vamos a tener el que es hemoglobina S beta talasemia, que también está caracterizado por una presentación mucho más severa digamos que fenotípicamente. Y como les decía, entonces, esos genotipos van a llevar a unos fenotipos o digamos que a un conjunto de manifestaciones clínicas que van a estar dadas por alteraciones o condiciones tanto genéticas como no genéticas. Dentro de las genéticas están los haplotipos, que van a ser el de Senegal, el de Camerún, el de Benín y el de Bantú. La proporción o el porcentaje de hemoglobina fetal, el número de genes de alfa-globina, y otros que no son genéticos, como la temperatura ambiental, la altitud, digamos que el tabaquismo, la pobreza y las infecciones. Un punto muy importante es la evolución histórica de la enfermedad. Entonces, cuando uno va y busca en la literatura, se habla de que esa mutación en el gen de la hemoglobina, de la cadena beta de la hemoglobina, se ha descrito desde hace más o menos 7.000 años. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué una enfermedad ha podido persistir durante tanto tiempo? ¿Cierto? ¿Qué factores están implicados en que eso se venga presentando desde hace tanto? Entonces, inicialmente, nosotros encontramos de que esto, según la literatura, tuvo un origen unicéntrico que empezó inicialmente en África Central, África Occidental, y se empezó a distribuir por todo el continente africano, y se empezó a distribuir a Camerún, a Nigeria y a otras partes. ¿Y qué pasó para que llegara hasta tan lejos? Primero, y lo más importante, es que esta enfermedad genera una protección contra la malaria, específicamente contra los casos graves de infección por Plasmodium falciparum. Entonces, digamos que como este territorio es endémico para esta condición clínica, a pesar de que esto también generaba una alta letalidad en los pacientes homocigotos, pues digamos que entre los heterocigotos se vio que tenía un papel protector contra esta condición clínica, que era la infección contra
Plasmodium falciparum. ¿Y qué pasa en esos pacientes? Primero, generan un aumento de la inhibición del crecimiento intraeritrocitario del parásito. Dos, hay un aumento de la eliminación esplénica del eritrocito que ya está infectado. Y tres, hay una reducción de la adherencia de los eritrocitos infectados al endotelio. Y mediante estos mecanismos se genera, digamos que ese efecto protector. Entonces, cuando ya vamos a mirar cómo son las manifestaciones clínicas de los pacientes con enfermedades de células falciformes, lo primero que tenemos que entender es que es una condición clínica que afecta toda la economía corporal, ¿sí? Y podemos encontrar manifestaciones clínicas en cualquier sistema. Entonces, vamos a ir repasándolos de forma grande cada uno. Entonces, en cuanto a la parte cardiovascular, entonces tenemos uno de los cuadros más importantes, que es el síndrome torácico agudo. Pueden presentarse como una enfermedad diastólica del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar, arritmias y muerte súbita. En la parte neurológica está la presentación de accidente cerebrovascular, trombosis de los senos venosos, retinopatía proliferativa, infartos orbitarios. En cuanto a la parte del sistema retículo endotelial, entonces se pueden presentar secuestros esplénicos, hipoesplenismo funcional, que es muy importante, la anemia y la hemólisis, que claramente ya lo sabemos. Dentro de la parte osteomuscular, pues está el síntoma más llamativo, que siempre es como nuestro referente en esta condición clínica, y es, digamos que las crisis dolorosas que se van a manifestar mayormente en los huesos largos, aunque también pueden presentarse en las articulaciones distales, el tórax y el abdomen, pero digamos que es muy característico que se presente dentro de las articulaciones de los huesos largos. Además, puede presentar necrosis avascular y úlceras en la piel, en la parte urogenital necrosis, lesión renal, hematuria, y la parte gastrointestinal, pues al presentar una mayor hemólisis, pues hay una mayor predisposición a colecistitis, pues o a colecistopatías en general, y a hepatopatía y a vasoclusión mesentérica. Entonces, ya teniendo la clínica, vamos a dar una vista rápida del diagnóstico. Y para el diagnóstico, digamos que aquí quise resaltar 4 ayudas diagnósticas indispensables. 1, el hemograma. 2, el extendido de sangre periférica. 3, el test de ciclaje de hemoglobina. Y 4, la electroforesis de hemoglobina. Y vamos a ir hablando de cada uno rápidamente. En cuanto al hemograma, ¿qué podemos encontrar? En la mayoría de casos vemos anemia de volúmenes normales, normocítica, normocrómica, aunque podría en algunos casos encontrarse microcítica. Va a haber leucocitosis, trombocitosis y reticulocitosis. Recordemos que al haber esa hemólisis va a haber una activación del endotelio y eso genera una respuesta inflamatoria. En el extendido de sangre periférica van a haber células falciformes claramente, cuerpos de Pappenheimer y cuerpos de Howell-Holly y dianocitos. Digamos que en resumidas cuentas son, digamos que hallazgos de depósitos de hierro dentro del eritrocito y de depósitos de ADN, de restos de ADN, y eso habla primero de la acumulación de hierro y dos, de, digamos que ese hipoesplenismo de, que es característico como tal en estos pacientes. La prueba de ciclaje entonces rápidamente es coger un portaobjetos, cogemos una gotica de sangre y le ponemos un reactivo que es, en términos generales, el metabilsulfito de sodio. Listo, esto lo que hace es quitar el oxígeno de la muestra y hacer, digamos que in vitro, lo que pasa normalmente en las pacientes con enfermedades de células falciformes. Obligar al eritrocito, que tiene la hemoglobina S, a generar ese cambio conformacional y a cambiar a una, digamos que a una forma de os o de drepanocito, pues que ya conocemos. Limitaciones grandes no sirve en el recién nacido, no identifica otros tipos de hemoglobina y no cuantifica la hemoglobina S. Por esas limitaciones ya está, digamos que saliendo, no lo utilizamos tanto. Y digamos que nuestro estudio estrella va a ser la electroforesis de hemoglobina, que lo que hace es separar los diferentes tipos de hemoglobina que tiene cada, digamos que cada paciente. Y esto lo hace midiendo su carga eléctrica, su movilidad en el cuerpo, en el campo eléctrico y su punto isoeléctrico. Entonces, vamos a encontrar dos patrones grandes. Cuando el paciente tiene más cantidad de hemoglobina A, que es la del adulto normal, que hemoglobina S, eso lo vamos a diagnosticar como un rasgo falciforme.
mientras que si tiene hemoglobina S y no tiene nada de hemoglobina A, vamos a hacer el diagnóstico de enfermedad de células falciformes. Complicaciones grandes la podemos dividir en las propias de la enfermedad y las que están aumentadas en las pacientes embarazadas que tienen enfermedades de células falciformes. Entonces, propias de la enfermedad, las crisis vasoclusivas, que son las crisis dolorosas, el síndrome torácico agudo, los eventos tromboembólicos y la hipertensión pulmonar. Y derivadas del embarazo, que aumentan en estas pacientes, son la preeclampsia, eclampsia, el abrupcio de placenta, el parto pretérmino, las infecciones bacterianas graves, el parto por cesárea y la mortalidad materna. Ahora bien, ya hicimos ese recuento general. Vamos ahora a plantearnos y a responder cada una de las preguntas que les dije inicialmente. Entonces, ¿es necesaria la suplementación de hierro? Este punto es súper importante. Cuando nosotros vamos y buscamos la literatura, digamos que no hay estudios que te digan, listo, en esta población de pacientes les fue mejor cuando la suplementaron con hierro o les fue peor cuando la suplementaron con hierro. Todas las recomendaciones o las recomendaciones que salen en cada una de estas guías, en la OMS, en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en la Sociedad de Hematología, pues, en la Sociedad Americana, en la Sociedad Británica y en el ACOP, digamos que todos resumen sus recomendaciones en, digamos que, un razonamiento fisiológico. Entonces ellos dicen, no es necesario tomar suplementación de hierro de forma rutinaria en las pacientes con enfermedades de células falciformes, a menos de que exista la evidencia de una deficiencia de hierro. Y si la paciente presenta deficiencia de hierro, entonces usted la va a suplementar tal cual lo hace con las pacientes que presentan una gestación sin este antecedente. O sea, no cambian nada. Pero entonces nos dejan un reto muy importante y es que estas pacientes ya tienen un factor de riesgo importante que es la sobrecarga férrica, ¿cierto? La sobrecarga de hierro, que va a estar dada por lo que ya les expliqué inicialmente, es la hemólisis, y por otro lado, estas pacientes van a tener transfusiones en, digamos que la mayoría de los embarazos, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar de forma clara y partiendo de ese razonamiento que ellos hacen desde la fisiología, y es que recordemos que el hierro que nosotros tenemos en el cuerpo va a partir de lo que nosotros ingerimos, lo que se absorbe en el enterocito, y va a haber un equilibrio en lo que se gasta y en lo que se guarda, ¿cierto? O en lo que se almacena. El cuerpo humano como tal no tiene un mecanismo para eliminar de forma activa el hierro. Entonces, si yo no me lo gasto, tengo mucho, pues voy a tener mucha acumulación o mucho almacenamiento de hierro. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, porque ese exceso de hierro, cuando acumulamos demasiado hierro, va a tener un impacto negativo, especialmente a nivel hepático y a nivel del corazón. ¿Listo? Ahora bien, nuestra segunda pregunta es tromboprofilaxis universal o selectiva. Este sí es un punto en el que se pueda prestar, digamos, para una discusión amplia. Cuando vemos las guías, especialmente las guías de la Sociedad Americana, de la Sociedad Británica de Hematología y de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, ellos comparten esta misma recomendación y dicen tromboprofilaxis a todas las gestantes con enfermedades de los falciformes, partiendo de la premisa de que por sí solo la enfermedad constituye un factor de alto riesgo para eventos tromboembólicos. Y ellos dicen, tenga en consideración iniciar heparinas de bajo peso molecular a partir de las 28 semanas y llévela hasta 6 semanas posparto. Listo, esas son las recomendaciones de estas guías. Pero llegan otras guías y dicen, listo, ¿cuáles guías? La Sociedad Española, la de Medicina Materno-Fetal, el ACOP y la OMS, listo. Hágale, pero a todas las pacientes hospitalizadas. Listo, a esas pacientes que tenemos ambulatorias, entonces contextualice e individualice. ¿Y ellos qué sugieren? Mire si la paciente ya ha tenido algún evento tromboembólico previo, si ha tenido un TEP o una trombosis venosa profunda, y si cumple ese criterio, ellos dicen, dele tromboprofilaxis durante todo el embarazo, pero no son, digamos que, tan ceñidos como las recomendaciones anteriores, a decir, a partir de tal semana. Pero también, digamos que hacen esa recomendación general de que a todas las pacientes en el posparto deberían recibir hasta 6 semanas posparto la tromboprofilaxis. Y en el artículo de la OMS del 2025
ellos llegan y nos dan un dato y dice lo siguiente: siga las recomendaciones locales para el inicio de tromboprofilaxis en las mujeres con este diagnóstico. Y entonces nosotros vamos y miramos nuestras recomendaciones locales. Entonces tenemos nuestra guía de práctica clínica. ¿Y qué pasa? En ninguna parte mencionan la enfermedad de células falciformes como un factor de riesgo que aumente el riesgo como tal de eventos tromboembólicos. Pero entonces nosotros nos ponemos y buscamos en otras guías que también utilizamos ocasionalmente. A pesar de que no son nuestras guías, pues nuestras guías locales, las guías del Royal College, que también hacen el esfuerzo de clasificar a las pacientes en, digamos, su riesgo tromboembólico, sí incluye la enfermedad de células falciformes dentro de su clasificación y le da una puntuación de 3 puntos como tal. Y cuando vamos a ver la interpretación de eso, ellos dicen, cuando el score sea de 3 o más antenatal, entonces usted considere dar tromboprofilaxis a partir de las 28 semanas. O sea que iría en coherencia con nuestras primeras recomendaciones. Ahora bien, ¿qué dice la evidencia, cierto? O sea, ¿cuál es el riesgo que tienen las pacientes de presentar eventos tromboembólicos asociados a la enfermedad de células falciformes? Entonces, aquí les traigo este estudio, es un poquito viejito, es del 2012, fue publicado en la revista de Trombosis y Hemostasia, y ellos lo que fue un estudio de casos y controles, lo que hicieron fue tratar de determinar, pues digamos, este estudio fue un estudio poblacional y sacaron un brazo de casos y controles, y lo que hicieron fue tratar de determinar esa incidencia de embolia pulmonar en las pacientes con enfermedades de las falciformes. ¿Y ellos qué encontraron? La incidencia anual de embolia pulmonar fue entre 50 y 100 veces mayor en la población que tenía el diagnóstico de enfermedades de las falciformes que en la población general. Y partiendo de este estudio, la Organización Mundial de la Salud hizo esa última recomendación del 2025, que fue lo que les acabo de mencionar. Ahora bien, un estudio un poquito más reciente que nos haga esa comparación. Aquí les traigo este estudio que fue publicado en el 2023 y lo que fue un estudio de corte retrospectivo que lo que quiso hacer fue cuantificar la tasa de eventos tromboembólicos tanto de origen venoso como de origen arterial durante el embarazo y hasta un año posparto en mujeres con enfermedades de células falciformes. Ellos incluyeron 6.388 pacientes y en el grupo de enfermedades de células falciformes y de 17.110 controles, ¿cierto? Y en términos generales, acá en esta tablita, ¿qué les quiero mostrar? Que hubo una diferencia estadísticamente significativa en todos los desenlaces, fuera tanto eventos tromboembólicos de origen venoso como de origen arterial. Ellos también evaluaron las tasas de eventos asociados a hemorragia posparto, que también tuvo una diferencia estadísticamente significativa, y ellos encontraron que hubo un aumento en el riesgo de 8 hasta 11 veces más en las pacientes con enfermedad de células falciformes de presentar un evento tromboembólico que en el grupo de control, todos con una P estadísticamente significativa. Y en esta tabla me parece muy chévere porque en la parte superior tenemos a las pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad de células falciformes y en la parte inferior tenemos el grupo control. Y vemos aquí partiendo del 0, que sería como el día del parto, cómo hay un aumento muy significativo al finalizar el tercer trimestre y en el momento del posparto de la presentación de eventos tromboembólicos. Entonces, ellos concluyen, como les decía, que hay un aumento del riesgo de 8 a 11 veces de presentar cualquier evento tromboembólico, mayor incidencia en el tercer trimestre y en el posparto, y hubo un aumento en el riesgo en los genotipos homocigotos, las pacientes que tenían hipertensión, obesidad, diabetes y cualquier antecedente de trombosis. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Transfundir para prevenir o solo para tratar? Y en el contexto de las transfusiones nosotros debemos tener en cuenta varias generalidades, ¿cierto? Primero, entre el 30 y el 40% de las gestantes con enfermedades de células falciformes van a requerir transfusión en algún momento del embarazo. Entre el 20 y el 50% de los pacientes ya van a estar aloinmunizadas, lo que hace que estas pacientes tengan mayor riesgo de desarrollar reacciones transfusionales hemolíticas tardías. ¿Listo? Y cuando nosotros consideramos entonces
tener como herramienta la transfusión, deberíamos cumplir al menos estos 3 objetivos o tener en mira estos 3 objetivos. Y es, primero, mejorar la oxigenación de la paciente y obviamente del feto, corrigiendo la anemia y reduciendo esa fracción de hemoglobina S. Prevenir las complicaciones como las crisis vasoclusivas, el síndrome torácico agudo y el accidente cerebrovascular. Y 3, tratar de minimizar ese riesgo transfusional, ¿cierto? Que sería la aloinmunización, las reacciones hemolíticas y la sobrecarga férrica, que pues ya lo hablamos previamente. Aquí entonces les expongo las 3 formas de transfundir a una paciente con enfermedad de células falciformes. La primera forma es haciendo una transfusión simple, que es dándole glóbulos rojos, ¿cierto? Usted simplemente transfunde la unidad de glóbulos rojos y espera. La segunda forma es hacer un intercambio manual, y es que antes de transfundir usted hace una flebotomía de 1 o 2 unidades de glóbulos rojos y después le transfunde 1 o 2 unidades de glóbulos rojos. ¿Listo? Y la tercera es hacer un intercambio automatizado, que es mediante una aféresis, se conecta la paciente a una máquina como tal, y en ese proceso se hace la remoción de sangre y se va reponiendo glóbulos rojos empaquetados. Digamos que este método es el más eficaz para disminuir el porcentaje de hemoglobina S, minimiza esa sobrecarga de hierro y digamos que es más útil o se utiliza con mayor frecuencia en esas pacientes que tienen esquemas de forma crónica, de transfusiones de forma crónica. Entonces, en cuanto a las estrategias, nosotros para dar esas transfusiones podemos hacerlo de 2 formas grandes, ¿cierto? A demanda, o sea, según la necesidad, y por otro lado, de forma profiláctica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra estrategia? Las guías también nos dan unas recomendaciones y una luz con ese, digamos, en ese aspecto, y ellos nos dicen, a demanda usted podría considerarlo en las pacientes que tienen anemia sintomática, una crisis aplásica con reticulocitopenia, secuestro esplénico o hepático, síndrome torácico agudo, accidente cerebrovascular, crisis vasoclusiva complicada y disfunción orgánica aguda. ¿Cómo podríamos recordarlo o resumirlo en una sola palabra? En la paciente que tiene una crisis aguda. ¿Sí o no? Y cuando tenemos, digamos, el otro escenario de la transfusión profiláctica, la podríamos considerar en quiénes, en las pacientes que tienen un fenotipo de alto riesgo, ¿cierto? Un fenotipo de manifestaciones más severas, como lo mencionamos inicialmente, los homocigotos y el heterocigoto de hemoglobina S beta talasemia, los antecedentes de complicaciones en embarazos previos, gestaciones múltiples, cuando se suspende la hidroxiuria con empeoramiento clínico de la paciente, y las pacientes que ya han tenido uso previo de este esquema de transfusiones de forma crónica y que han tenido un beneficio o una respuesta clínica favorable. Pero digamos que ellos no se comprometen tanto como con las primeras recomendaciones y siempre dejan digamos que el asterisco de que usted debe individualizar la paciente. Y entonces aquí les traigo este estudio, que fue un estudio publicado en la revista Medicine en el 2024. Fue un ensayo clínico, una revisión sistemática con metaanálisis en la que se incluyeron 15 estudios de cohorte, y ellos quisieron evaluar si las pacientes a las que se les hacía una transfusión de forma a demanda, como les explicaba, o profiláctica, mejoraban los desenlaces de la mamá y del bebé que presentaban pues como tal este diagnóstico de enfermedades de células falciformes. Ellos incluyeron 931 pacientes con el diagnóstico, o sea que iban a ir al grupo de profilaxis, y 854 al grupo de control, o sea, al grupo de control en este caso eran las pacientes de transfusión a demanda. ¿Listo? Entonces, ellos ¿qué encontraron? En cuanto a mortalidad, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los 2 grupos. Cuando fuimos y fueron y miraban como tal las crisis vasoclusivas, entonces en cuanto a la frecuencia de las crisis vasoclusivas, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa que estuvo a favor del grupo al que se les realizó la transfusión profiláctica con un OR de 0.31 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Cuando fueron a evaluar las complicaciones pulmonares, también encontraron una diferencia estadísticamente significativa con un OR de 0.22 y un intervalo 0.21, perdón,
con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Y por último, en cuanto a la mortalidad perinatal, también encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Todos los desenlaces a favor del grupo de transfusión profiláctica. ¿Y ellos qué concluyeron entonces? Que parecería que mejorara la supervivencia perinatal, que pareciera reducir las complicaciones agudas, tanto las crisis vasoclusivas como las complicaciones pulmonares, pero en este estudio, desafortunadamente, por sus características por sus características como tal, tuvo una alta heterogeneidad y no se pueden, digamos que, extrapolar 100% estos resultados. Aquí les traigo este otro estudio que fue otra revisión sistemática con metaanálisis que fue publicada este año, y ellos entonces lo que hicieron fue evaluar el impacto de las transfusiones profilácticas versus las transfusiones a demanda sobre los resultados de las mujeres que tenían gestaciones pues, con el diagnóstico de enfermedades en los falciformes. Incluyeron 2 ensayos clínicos aleatorizados, en total 106 pacientes, y digamos que los agruparon en 54 pues, pacientes a las que pertenecieron al grupo de profilaxis y al 52 pacientes al grupo a demanda de transfusiones a demanda. Y ellos básicamente solamente les traje esta tablita de los resultados, y es que encontraron una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la frecuencia de las crisis vasoclusivas, pero no hubo ninguna diferencia con respecto al resto de desenlaces, que fue mortalidad materna perinatal, parto pretérmino y cesárea. Listo. Nuestra siguiente pregunta entonces será: ¿hidroxiuria prohibida o necesaria? Entonces, cuando nosotros vamos a revisar la historia de este fármaco, vamos a encontrar de que es el fármaco modificador de la enfermedad más estudiado. Históricamente se ha contraindicado durante el embarazo, pero debemos tener en cuenta que aumenta la síntesis de hemoglobina fetal, por lo cual reduce la frecuencia de dolor y de crisis vasoclusivas, y pareciera no aumentar la teratogenicidad en los fetos, ¿cierto? Los estudios que han mostrado efectos teratogénicos, la mayoría han sido en animales y utilizando dosis muy altas. Y a lo que sí se ha asociado con mayor frecuencia es a la presencia de aborto, óbito y bajo peso al nacer. Entonces, digamos que cuando vamos y revisamos las guías, estas recomendaciones son de las guías de la OMS del 2025, las podríamos resumir en 4 tips importantes. Entonces, el primero sería toma de decisiones compartidas con la paciente. Ellos hacen mucho énfasis en que si usted va a digamos que tener alguna decisión sobre este medicamento, primero háblelo bien con la paciente, haga un manejo individualizado, idealmente no inicie el medicamento en el embarazo, ¿cierto? Pero si la paciente ya lo venía tomando crónicamente, entonces considere uno o continuarlo, dependiendo, obviamente poniendo en una balanza riesgos-beneficios, o suspéndalo en el primer trimestre del embarazo y reanúdelo después de que pase el primer trimestre. Entonces, si tenemos todo eso, digamos que podríamos hacer algo basado en buenas prácticas. Y aquí les traigo este estudio que fue publicado en el 2022, fue un estudio observacional multicéntrico en el cual evaluaron la relación entre el uso de hidroxiuria durante el periodo cercano a la concepción, que ellos lo tomaron como el tiempo que fue entre la fecha de la última menstruación y el momento en que se dieron cuenta del embarazo, asumiendo que todas estas pacientes se dieron cuenta del embarazo en el primer trimestre. Incluyeron 1.285 pacientes y que estuvieron entre los 18 años y los 45 años. Esto entonces también lo evaluaron desde ese punto que les digo de la concepción y el resto del embarazo, haciendo 2 grupos diferentes. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Cuando evaluaron los siguientes desenlaces, que fueron pérdida gestacional, aborto, óbito, bajo peso al nacer, prematuridad y malformaciones, cuando lo evaluaron solamente en ese periodo de concepción, o sea, desde la última menstruación hasta que se dieron cuenta que estaban embarazadas, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en ningún desenlace. Y cuando sí, digamos que fueron a evaluar, digamos que el uso del medicamento durante todo el embarazo, ¿cierto? Durante la concepción y durante todo el resto del embarazo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a pérdida de la gestación, aborto espontáneo
y bajo peso al nacer, pero llamativamente no hubo un aumento en las malformaciones en ninguno de los dos grupos que se evaluaron. En cuanto a la vacunación, entonces la pregunta sería vacunar o confiar en la inmunidad previa, y para esto debemos tener consideraciones generales. Primero, recordemos que todas estas pacientes vienen con una asplenia funcional y una disminución en su sistema inmune, lo que los hace cada vez más susceptibles a un alto riesgo a infecciones graves, especialmente de gérmenes encapsulados. Y una de las estrategias que tenemos para evitar esto es la vacunación. Entonces aquí les traigo esta tablita en la que se revisan todas las esquemas de vacunación que recomiendan las guías, y como idea grande quiero que se lleven. Uno, todas las pacientes deben tener su esquema de vacunación completo, el estándar que tienen todas las gestantes, entonces influenza, DPT celular y COVID. Pero, ¿qué va a ser lo llamativo y lo importante en estas pacientes? Uno, deben tener vacunación contra neumococo. Dos, contra meningococo. Y tres, contra Haemophilus influenza, que van a ser los gérmenes más importantes en digamos, en la presentación de neumonía, meningitis y sepsis. Listo. Nuestra otra pregunta sería, ¿requiere antibiótico profiláctico? Y cuando vamos a mirar acá, este fue un consenso del FI que se hizo en el 2024, y realmente no hubo un consenso de expertos con respecto a la recomendación de que sí se debe dar o no se debe dar antibiótico. Ellos a lo que llegaron como tal de conclusión es que se podría considerar solo dar profilaxis, a esas pacientes con antecedentes de infecciones recurrentes durante los embarazos. Pero digamos que lo más importante sería individualizar. Cuando vamos y miramos las guías, realmente no se comprometen con esa recomendación, pero la OMS sí dice tajantemente, se desaconseja la profilaxis rutinaria de infecciones y se recomienda realizar pruebas de detección frecuente, especialmente para infecciones urinarias. Pero no nos dicen haga urocultivo o haga uroanálisis o hágalo cada tanto tiempo. En cuanto a la aspirina, entonces requiere aspirina. Vamos y revisamos las guías, la mayoría de guías no lo menciona, pero las guías de la Sociedad Británica sí son muy específicas en dar el paso a paso, y ellos dicen, las pacientes con enfermedades células falciformes tienen un mayor riesgo de preeclampsia. Por eso usted debería empezar hasta las 12 semanas, suspender a las 36 y dar una dosis de 75 a 150 miligramos. Y la última pregunta es, ¿cuándo finalizar la gestación? Y aquí también digamos que encontramos una amplia disparidad en las recomendaciones. Lo más importante que debemos tener en cuenta es, digamos, poner en una balanza ese beneficio de continuar la gestación para ganar madurez en el feto, pero también tener en cuenta, por otro lado, el riesgo de morbilidad materna y fetal asociada a continuar ese mismo embarazo. Entonces aquí les traigo las recomendaciones más importantes de las guías que se comprometían a decir, vea, hágalo, finalice de tanto a tanto. Entonces la OMS nos dice, finalice entre las 37 y las 38. La Sociedad Española dice entre las 37 y las 40, un rango un poco más amplio. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal dice, finalice en el curso de las 39 semanas. Y la Sociedad Británica de Hematología dice, finalice entre las 38 y las 40 semanas. Pero entonces, ¿de dónde sacan esas recomendaciones? Aquí les traigo uno de estos, de los estudios de donde se sacaron esas recomendaciones, y esto fue un estudio en el cual se describieron los hallazgos histopatológicos de las mujeres con enfermedad de células falciformes y trataron de determinar su relación con los resultados adversos del embarazo. Ellos incluyeron 72 pacientes embarazadas con este diagnóstico, todas las pacientes tenían más de 20 semanas e incluyeron genotipos tanto homocigotos como heterocigotos. ¿Y ellos qué encontraron? De forma llamativa, el 40% tenía una alteración en la malperfusión vascular de la placenta, y esto se asoció a bajo peso al nacer, menor del percentil 10, menor del percentil 5 y menor del percentil 3, con P estadísticamente significativas, con parto pretérmino tanto menos de 37 semanas como menos de 34 semanas y óbito fetal. Entonces, partiendo de esto, la OMS dijo, pilas, esas placentas no están tan bien en la mayoría de las pacientes con anemia de células falciformes, y de ahí partió la recomendación de hacerlo a término
pero no gastarnos, digamos que hasta las 40 semanas, sino quedar en el rango de 37 a 38 semanas. Ahora vamos a empezar a responder nuestras preguntas según lo que nosotros hemos debatido en este momento, ¿cierto? Entonces, para nuestra primera pregunta, ¿es necesaria la suplementación de hierro? Yo pienso que esa está muy clara y es definitivamente no hacerlo de rutina, solo en las pacientes que tienen deficiencia de hierro. En cuanto a la tromboprofilaxis universal o selectiva, entonces, sí, a todas las pacientes hospitalizadas y a las que están ambulatorias, entonces individualice y considere iniciar heparinas de bajo peso molecular a partir de las 28 semanas y siempre 6 semanas posparto. En cuanto a transfundir para prevenir o solo para tratar, entonces tenemos dos recomendaciones acá. Uno es a demanda. Cuando vamos a utilizar transfusiones a demanda, sí, a todas las pacientes con complicaciones agudas, y a la profiláctica, entonces, digamos que ahí sí deberíamos considerar muy bien el contexto y mirar más que todas estas pacientes que tienen antecedentes de crisis intratables, de muy difícil manejo y que ya han tenido experiencia previa con un resultado favorable. En cuanto a la hidroxiuria prohibida o necesaria, entonces, digamos que idealmente evitarla en el embarazo y considere continuar o reanudar después del primer trimestre en las pacientes que venían controladas crónicamente con este medicamento y con buenos resultados. En cuanto a vacunación, entonces, recordemos que hay que vacunar a todas las pacientes haciendo énfasis en las bacterias encapsuladas, que como les decía es meningococo, neumococo y hemófilus influenza. Y si requiere antibiótico profiláctico, creo que también quedó muy clara esta respuesta y es que no se recomienda. En cuanto al ASA, vamos a adherirnos a esa recomendación de la guía británica y es que vamos a iniciar aspirina a dosis bajas de 75 a 150 miligramos al día a partir de la semana 12 y la suspendemos a las 36 y cuando finalizar la gestación creo que un punto medio y lo más importante es pues partir de la individualización y un punto medio sería finalizar entre las 37 y 39 teniendo en cuenta las consideraciones clínicas de la paciente, cómo ha estado su control y dos, también hacen mucho énfasis en los genotipos de alto riesgo, que sugieren que esos genotipos de alto riesgo, la finalización de la gestación sea un poquito más temprana, o sea, hacia las 37 semanas. Y por último, quisimos hacer esta lista de chequeo con, digamos que los ítems que nos parecen indispensables en cada uno de los trimestres a evaluar y hasta el posparto, que digamos nos asegure que esa paciente con enfermedades células falciformes no va a, digamos que no vamos a pasar por alto, digamos cosas importantes en el primer trimestre, entonces informar, dar una educación adecuada tanto a la pareja como a la paciente, hacer tamizaje a la paciente si no lo tiene, una historia clínica detallada, ácido fólico, aspirina a partir de las 12 semanas, hacer un perfil ferroquinético para definir la necesidad de hierro, actualizar el esquema de vacunación, o sea, mirar cuáles le hacen falta para tenerlos presentes, evaluar el riesgo tromboembólico, solicitar urocultivo y mirar la pertinencia de continuar o suspender la hidroxiuria. En el segundo trimestre, entonces, seguimiento estrecho de presión arterial, porque aquí van a empezar los trastornos hipertensivos, hacer evaluación del daño endotelial si es necesario, pedir un hemograma y un urocultivo de control y vacunar a las pacientes. Este sería el mejor momento para el neumococo, meningococo y hemófilus influenza. En el tercer trimestre, entonces, considerar heparinas de bajo peso a partir de las 28 semanas, considerar hemograma nuevamente y urocultivo, seguimiento estrecho de presión, daño endotelial y considerar la finalización de la gestación a partir de las 37 semanas, según el contexto de nuestra paciente. Y por último, la tromboprofilaxis, que no se nos debe olvidar, 6 semanas posparto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Alejo, por tu excelente presentación. Y quiero dar la palabra al doctor Colonia, tu asesor que está por aquí cerquita. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero felicitar a Alejo porque el ejercicio que hizo yo creo que salió más que bien. La idea que surgió de eso era cambiar un poquito el esquema y no dar pues, como una revisión de los falciformes, sino mirar de dónde salían todas esas cosas que generalmente hacemos en la práctica diaria y si tenían fundamento. Muchas veces, ¿cierto? Leemos las guías y dicen, esta guía recomienda esto, pero no sabemos de dónde salen las cosas.
y a veces no hay una relación entre lo que recomiendan las guías y de dónde sacaron la bibliografía. Entonces queríamos como plasmar eso. Con respecto a las controversias, seguirán siendo controversias en el sentido de que si ustedes se ponen a ver, la mayoría de los estudios que hay son ensayos, son estudios retrospectivos, basados en series de casos. Los metaanálisis que hacen también son de estudios observacionales, y es entendible, porque pues no es una enfermedad tan frecuente en nuestro medio ni en los grandes publicadores. Entonces hacer ensayos clínicos no hace parte pues como del arsenal que tenemos de medicina basada en la evidencia de los falciformes. Eso va a ir aumentando y la evidencia va a ir mejorando porque el fenómeno migratorio africano de los países europeos, entonces cada vez ellos tienen más pacientes que deben ser los falciformes. Antes se enfocaron mucho en sus patologías caucásicas tipo talasemias, pero ya ahora ya han empezado a poner un poquito más la ficha a estudiar complicaciones asociadas a las falciformes. Entre las controversias y las cosas grandes, yo creo que hay cosas que ya definitivamente sí o sí, y es que estos países tienen un riesgo de complicaciones, entonces necesitan un monitoreo más seguido y una evaluación de un equipo multidisciplinario con hematología, medicina materno-fetal, con el fin de llevar unos buenos resultados. La tromoprofilaxis, que creo que es una de las más controvertidas. Ustedes ven ahí, las guías recomiendan a partir de las 28 semanas, digamos que casi sí o sí, por esa tablita que nos mostramos, o sea, decirte que el embarazo aumenta 10 veces el riesgo de tromboembolismo cuando tienes las falciformes comparado cuando no lo tiene, quiere decir que la niña tiene un riesgo tromboembólico de moderado a alto, entonces siempre evaluar ese riesgo tromboembólico. La aspirina, yo creo que a pesar de que no es tanto factores de riesgo de preeclampsia en los modelos, es una paciente que ya está demostrado también que aumenta 5 veces el riesgo de preeclampsia. Y suspender a las 36 semanas, lo dejamos ahí como un asterisco, porque de todas maneras, si bien no se ha demostrado muy bien el papel de la aspirina en la predicción de los eventos vasoclusivos arteriales, pudiera ser una herramienta que pudiera funcionar un poquito más para evitar el daño a esa placenta, aunque si vamos a terminar el embarazo a los 37 y 38, pues tampoco valdría mucho la pena extenderlo. La hidroxiurea, también lo que dijo Alejo, antes era pues como hidroxiurea el enemigo, ¿no? Hidroxiurea está asociado a aborto, a pérdidas gestacionales, pero de ahí para allá, si la paciente lo necesita. Y en consenso con hematología, decidimos que la paciente se beneficia de hidroxiurea porque las otras alternativas, o porque ya recibe muchas transfusiones y no queremos inducirle más alburización, que esas pacientes a veces uno las va a confundir y le llaman ninguna de la sangre de acá es compatible, vamos a llamar a buscar sangre para poder transfundirlas, sobre todo aquellas como cigonas que han sido transfundidas desde la infancia. Felicitarle, porque creo que lo hizo muy a la conciencia y logró el objetivo. Gracias por los comentarios. ¿Alguna pregunta? Nuestro expositor y asesor. Doctora Camila. Doctora Camila. Bueno, no tengo preguntas, pero sí me quería felicitar. La verdad, la forma en la que lo hiciste fue muy chévere, fue como una metodología diferente, me pareció muy bacano, y realmente pues se notó como todo el esfuerzo de la década. Gracias. Gracias, doctora Camila. Doctora Valentina. También disfruté demasiado de la charla. La parte de la lista de espera me parece que, pues, que es demasiado útil para el día a día. Y siento que la revisión estuvo demasiado completa. Además, fue expuesta de una forma súper amena, no me aburrí en ningún momento, estuvo muy enganchadora, y quería explicarme. Gracias. No, porque es algo desde que con el diagnóstico de los falciformes, el post se autoriza las vacunas, usa las vacunas de manera particular de la paciente. También para verificar algo, me gustó mucho la charla, creo que me mantuviste los 45 minutos ahí como adquiriendo la información. Y tenía una pregunta, y es que si tienen pues como alguna utilidad enviarla para el estudio. Pues nosotros no hacemos el estudio de la placenta de forma rutinaria, realmente en estas pacientes, pero pues creo que son como más por
Sí, exacto, como más por academia, pues que si se quiera demostrar como tal esa malperfusión, porque realmente tiene una alta incidencia, entonces digamos que el resultado posiblemente va a apuntar a que sí la tenga. Y desde fertilidad, pues un aporte es como el diagnóstico genético preimplantatorio. Nos llegan parejas buscando específicamente ese proceso. Está la patología y quieren tener un bebé sano. Y es parte de las indicaciones, pues el PGD o PGD. Y poder poner un bebé libre de enfermedad y evitando pues como las consecuencias en el tiempo de todo lo que explicó el doctor Alejo. Yo creo que Esas pacientes, pues cuando una fertilidad ameritan como enviar como prioridad, como la previo. Usualmente en los protocolos de fertilidad manejamos las aspirinetas los primeros 3 meses, mientras que tenemos el tamizaje genético pues de la semana 11 a 13. Si salen positivos, seguimos con las aspirinetas a las 36 semanas. Pero si es por fertilidad, solo los primeros 3 mesecitos. Algo durante el embarazo, ¿hay, digamos, algún beneficio volver a repetir la electroforesis? Que ya tenemos, o sea, si ya tenemos el diagnóstico, ya lo conocemos, podría llegar a haber algún cambio. No, pues realmente no tiene ninguna utilidad, pues como tal estar midiendo ese porcentaje de hemoglobina S en el manejo. O sea, digamos que lo importante es que ya se hizo un diagnóstico y ya se sabe si es un rasgo falciforme o como tal es una enfermedad de células falciformes. Entonces, digamos que no sería costo efectivo estar haciendo electroforesis de proteína de forma serial. Doctor Alejo, yo creo que debes estar muy satisfecho de tu presentación porque si observaste el común denominador de todos los que hablamos, dijimos excelente. Y realmente se notó todo el trabajo, el desarrollo, las imágenes, el contenido, las preguntas claras y concretas se cumplieron de manera pues, muy eficiente. Entonces, te felicitamos Muchas gracias, nuevamente. profe. Muchas gracias a todos por estar presentes, a los virtuales también y por los comentarios. Y bueno, un feliz día. Una foto, profe.